Ahora. Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla, a esta pequeña conferencia, coloquio, titulada ¿Qué hace un abogado especializado en eSports? Mi nombre es Julio Huélamo, soy abogado asociado senior en Hasso ETL Global, especializado en Derecho Mercantil. Y hoy me acompañan dos excelentes profesionales, como son, por un lado, Patricia Lalanda, que es abogada socia en Loira Abogados, especializada en cuestiones específicamente de propiedad intelectual y de juego, entendido como juegos de azar. Bienvenida, Patricia, y muchas gracias por venir. Gracias a ti, Julio. Muchas gracias a ti, Julio, y por supuesto muchas gracias a la Escuela de Práctica Jurídica que una vez más nos da un hueco para hablar de esta temática tan interesante y tan importante hoy en día. Estoy encantada de poder hablar sobre el sector de los eSports y concretamente desde el ángulo del ámbito de los juegos de azar, como ya ha adelantado Julio. Y por supuesto, con muchas ganas de poder entrar más en detalle en el curso de especialización de eSport que ofrece esta casa. Fenomenal, pues muchas gracias. Y por otro lado, y no menos importante, tengo a mi derecha a Roberto Corrochano, que es también abogado asociado senior en Hasso ETL Global, especializado en Derecho Laboral, y que también nos acompaña hoy, al que le agradezco enormemente que asista con nosotros. Muchas gracias, Julio. Me adhiero a todo el agradecimiento que también dice Patricia, incluido a la propia Escuela de Práctica Jurídica, para poder exponer este tema que, la verdad, como intentaremos hoy exponer de una forma breve y concisa, pues es un tema que tiene muchas aristas y mucho por hacer en el ámbito y en todas las áreas del derecho, y en lo que a mí me concierne, en el área del derecho laboral, pues bastante interesante. Muy bien, pues sin más dilación, lo primero que quiero hacer es agradeceros a todos vuestra presencia. Esta sesión se está grabando a través de Zoom, con lo cual con posterioridad podréis acceder a ella a través de las redes y plataformas de vídeo bajo demanda de la Escuela de Práctica Jurídica, y podréis, si estáis en directo, evidentemente podréis intervenir y preguntar lo que necesitéis a través del chat de la aplicación, y nosotros seguramente hacia el final de la intervención leeremos lo que nos hayáis preguntado, aquellas preguntas que nos hayáis hecho, y os responderemos encantados. Dicho esto, podemos empezar un poco a hablar de qué es lo que hace un abogado especializado en eSports, o cuál es el valor que tiene un abogado especializado en eSports, pero yo creo que es importante también, antes de entrar en esa cuestión, pues un poco explicar brevemente o hacer un poco referencia a qué es un eSport, ¿no? Porque al final se habla de una manera como muy a la ligera, frecuentemente los eSports, pero claro, para entrar en materia deberíamos un poco centrar una noción un poquito clara, ¿no?, de qué es lo que se considera estándar como un eSport, ¿no? Bueno, un eSport, la traducción literal sería un electronic sport, ¿no?, un deporte electrónico. Lo que ocurre es que aquí tenemos un problema ya de base, de inicio, y es que los eSports, para ser calificados como deportes, ya se nos presenta un primer problema, y es que en base a la normativa española no tenemos la categoría de deporte preparada como para adoptar esa noción de eSport. ¿Por qué? Porque digamos que a grandes rasgos un eSport sería un videojuego, ahí sí que podemos estar cómodos definiendo, que además tiene una vertiente que es competitiva. Una vertiente que es competitiva. Entonces sí que tiene muchos puntos de encuentro, muchas concomitancias
con el concepto de deporte, pero hay algunas que no se comparten. Entonces, claro, en España, ¿quién es quien decide qué es un deporte, ¿no? O una modalidad deportiva? Pues quien lo decide, en este caso, es la Comisión Directiva del Deporte, que pende, es un órgano, digamos, del Consejo Superior de Deportes. Y entonces hay una cuestión en específico que nos impide o nos dificulta enormemente meter a los eSports dentro de la categoría de deportes o de modalidad deportiva, que es la actividad física. Es decir, ellos entienden o se entiende como un estándar que un deporte pues, sea una actividad física que además conlleve una actividad intelectual, que sea un juego, una competición, que esté dotado de cierta organización, que requiere un entrenamiento, que esté sujeto a unas ciertas normas o reglamentos y que además goce de ese carácter competitivo. Entonces, si hacemos una recopilación de todos estos factores, nos damos cuenta de que probablemente todos ellos pudieran entrar dentro de la categoría de lo que son los eSports, menos esa actividad física, ¿no? Que es la que, bueno, hace, entre otras cosas, que sea complicado encontrarlos bajo esta noción. Además de eso, es importante, como ya hemos dicho antes, o aunque sea de manera tangencial, recalcar que un eSport es un videojuego, pero no todos los videojuegos son eSports. Todos los videojuegos no son eSports, ¿por qué? Porque no tienen esa vertiente competitiva. Un videojuego al uso, pues los que estéis un poco familiarizados con los videojuegos lo sabréis, puede ser un videojuego pues, en el que uno simplemente controle un personaje, en el que pues, tiene una aventura, pero no interactúa con otras personas más allá de un mundo virtual que se ha creado y ya está. Y sin embargo, en los eSports efectivamente pues sí que hay esa vertiente competitiva, hay campeonatos, competiciones, hay toda una estructura detrás creada en la que se permite pues, generar esas competiciones donde hay equipos, donde hay jugadores cuya actividad principal y modo de vida es el participar y ser competitivos en ese eSport en concreto. Y por tanto, pues cabe entender que efectivamente no todos los videojuegos son eSport, pero sí algunos de ellos, ¿no? Entonces nos quedan un poco claras esas dos nociones, que por un lado, no todos los eSports, no todos los videojuegos son eSports y que los eSports actualmente no son considerados deporte. Esto tiene unas implicaciones a nivel normativo que es importante recalcar, y es que al no tener una regulación aplicable directa a este sector, pues surgen una serie de casuísticas que son lo que da valor a un asesor, a un abogado en este caso, para poder dar valor al cliente, para poder entender el sector y las necesidades que tiene en función de la consulta que nos hagan, porque actualmente conocer la norma no es, digamos, un valor más allá del que lo es conocer el ordenamiento jurídico en general. Entonces, otra diferencia que tienen los eSports con los deportes tradicionales es que en los deportes tradicionales nadie tiene la propiedad del deporte. Es decir, esos deportes en cualquier momento, poniendo un ejemplo con el fútbol o el baloncesto, un grupo de amigos se puede poner a jugar a ese deporte y no tiene que pedir permiso, no tiene que pedir una licencia a nadie. Sin embargo, en los eSports, al tratarse de videojuegos, como hemos dicho, y los videojuegos al ser obras susceptibles de protección de la normativa de propiedad intelectual, pues ya tienen a alguien detrás que efectivamente es titular de los derechos de ese eSport. Y por tanto, pues vamos a necesitar normalmente o casi siempre obtener un permiso o una licencia para poder desarrollar una actividad competitiva, para hacer una competición con ese videojuego o, bueno, en general para poder utilizar esa propiedad intelectual de manera adecuada y sin infringir los derechos de ese titular. Este titular normalmente
en el sector es el publisher, que el publisher es el editor del videojuego, pero como los videojuegos son una obra, la obra se crea según la noción del texto refundido de propiedad intelectual desde el momento de su creación, desde el momento en que se externaliza, se exterioriza. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, si esto es así, hay que tener en cuenta que no es necesario que por el hecho de que nosotros tengamos en fin, una actividad que puede ser un deporte, pidamos permiso a nadie, pero en este caso, desde el momento de su creación, el developer, no el publisher, sino el developer, que es quien lo desarrolla, quien desarrolla el código del propio videojuego, pues desde ese momento es cuando se crea esa obra y por tanto pues los titulares acaban, si el videojuego acaba tomando una forma comercial, pues acaban publicándolo, editándolo, publicándolo y distribuyéndolo. Vale, ¿qué tipos de publishers podemos tener en el sector? Pues tenemos en general dos tipos de publishers, dos tipos de titulares de estos derechos que podemos englobar en dos grupos, en dos categorías, que es por un lado los publishers que son poco restrictivos de sus esports, de sus videojuegos competitivos, como por ejemplo puede ser Valve, que muchos de vosotros o algunos de vosotros seguro que lo conocéis, que es el titular o el propietario de un videojuego muy conocido, varios, pero uno de ellos que es conocido por ser un esport, que se llama Counter-Strike. Bueno, pues lo que hace Valve o la aproximación que toma Valve normalmente es la de ser permisivo. Bueno, de acuerdo, yo soy el titular de los derechos, pero normalmente permito que la gente se organice, cree competiciones, siempre y cuando no tengan un fin lucrativo. Bueno, permito cierto juego con mi propiedad, y nunca mejor dicho, con mi propiedad intelectual, pues precisamente para permitir una mayor difusión, para que tenga más acogida, etc. Y luego tenemos el otro tipo, que es bastante más restrictivo, que podía encontrar su figura en el publisher, o bueno, uno de los que digamos enarbolan este tipo de aproximación o de forma de ver o de entender este mundo, es Riot Games. Riot Games, que es el titular o el propietario de videojuegos tan famosos como League of Legends o el famoso LOL, o como Valorant, ¿no? Que es un poco la competencia que le salió a este otro que hemos mencionado antes, a Counter-Strike, ¿no? Y esto es todo, la aproximación o la forma de entender el eSport en este caso es bastante diferente, porque aquí ya no estamos hablando tanto de permito hacer un poco lo que se quiera, sino yo centralizo, yo, publisher, centralizo ya no solamente el uso del videojuego, sino todas las competiciones que se creen alrededor del mismo y las que no tengo que otorgar una licencia específicamente para poder hacerlas. Porque de lo contrario voy además a perseguir de manera activa a quien esté infringiendo mis derechos de propiedad intelectual. Entonces, también cabe señalar que esto está siendo la tendencia últimamente, ¿vale? Que esto, con la profesionalización del sector, cada vez se tiende más a aglutinar esa vertiente competitiva, esas competiciones alrededor de un videojuego por parte del publisher, porque los publishers cada vez son más grandes y de esa manera tienen controlado pues, todo lo que es la explotación competitiva de su videojuego. Y las licencias que se otorgan son pues, o con cuentagotas de manera muy específica para países muy concretos, como por ejemplo ocurre en el caso de League of Legends con Superliga, ¿no? Que tiene una licencia otorgada a Fandroid, que es la sociedad filial de MediaPro, que es quien digamos, explota esa competición a nivel español. Pero ya si nos vamos a nivel supranacional, pues Riot es quien organiza todo el circuito competitivo, ¿no? Entonces, nos queda claro que al no haber una regulación específica, pues claro, la casuística, lo que decía antes, es lo que genera valor en los abogados, en los abogados especializados en el sector. Y claro, todas estas casuísticas que surgen
surgen en todas las áreas del derecho, no solamente en el área de propiedad intelectual, sino pues, en el área laboral, en el área mercantil, en el área mercantil amplia, en el área fiscal, en todas esas verticales del derecho, en todas esas áreas, surgen estas especialidades que tienen que ver, ya digo, más con la práctica habitual que con una normativa específica. Entonces, a mí me gustaría preguntar, pues, también por dejar de monopolizar la conversación o la palabra, primero a Roberto Corrochano, a mi compañero Roberto, pues por esas especialidades o esas casuísticas especiales, ¿qué valor pueden aportar desde el punto de vista del derecho laboral? Muchas gracias, Julio, por el turno de la palabra. Julio ya ha introducido una realidad que tiene mucha influencia en el ámbito laboral, que es la consideración como no deportista de los jugadores de eSports. Y eso tiene unas implicaciones muy importantes porque la primera pregunta que nos viene a los laboralistas a la cabeza es: ¿qué es un jugador de eSports? ¿Qué relación mantiene con el club de eSports? Con el club de eSports, que por otro lado no deja de ser un empleador, un empresario. Es una empresa con un determinado fin, con un ánimo de lucro, y que para llegar a ese fin requiere unos trabajadores, ya sean por cuenta ajena, ya sean por cuenta propia. Y es ahí donde nos vienen las primeras dudas. Primero, ¿el jugador de eSports es un trabajador autónomo o el jugador de eSports tiene una relación laboral en cualquiera de sus vertientes? Bueno, la casuística, el transcurso del tiempo, porque es cierto que ya os adelantaremos que en esta materia, en este área y más en el ámbito laboral, casi no hay regulación. Y lo que nos ha venido estableciendo la casuística es que al final estos trabajadores no hacen suyos directamente los beneficios, no asumen los riesgos de la actividad, no suscriben directamente los contratos de patrocinio con los patrocinadores, sino que lo hacen a través del club, no ponen las herramientas de trabajo para prestar servicios, sino que lo hace el propio club. Y todas esas notas de ajeneidad nos hacen ver que al final nos encontramos ante un trabajador por cuenta ajena. Y como trabajador por cuenta ajena tendremos que ver, lo primero, qué tipo de relación laboral tiene. Si una relación laboral ordinaria, es decir, una relación laboral encuadrada en el Estatuto de los Trabajadores, como cualquier trabajador sin mayor complicación, o una relación laboral especial que, para aquellos que conozcáis un poco de derecho laboral, como sabréis, hay diferentes relaciones laborales especiales. Una de ellas totalmente descartada, por lo que ya ha dicho de primeras Julio, que es la de relación laboral especial de los deportistas profesionales y que podría tener buen encaje. A lo mejor en el futuro nos encontramos con que el legislador abre la ventana a los jugadores de eSports y los mete dentro del ámbito de aplicación de este Real Decreto. Pero por ahora no se puede hacer. Por ahora no están dentro del ámbito de aplicación, a pesar de que tienen realidades muy similares. Y imaginaos un jugador de fútbol que todos conocemos, que tienen cesión a otros clubes, contratos de cesión, contratos de patrocinio, tienen entrenamientos, tienen un régimen disciplinario para los entrenamientos y un régimen disciplinario para los partidos y las competiciones, juegan por temporadas, tienen que estar a un máximo nivel y el régimen disciplinario también va asociado a estar a ese máximo nivel. Entonces, la lógica nos hace pensar que deberían estar incluidos en ese régimen especial, pero ya os digo, de entrada descartado. Y hay otro régimen especial que últimamente ha ido abriendo su ámbito de aplicación, que también os sonará a muchos. Concretamente en el año 2022 se hizo una reforma que es el Real Decreto de artistas que prestan servicios en espectáculos públicos. Si veis el artículo 2 del Real Decreto de artistas de ámbitos públicos, que es un Real Decreto que, si bien es del año 85, ha sido modificado muchas veces, ya os digo, ese ámbito de aplicación se ha ido incrementando notablemente, se ha ido introduciendo muchos tipos de trabajadores, no solo trabajadores considerados artistas como tal, sino también actividades accesorias a esos artistas. Incluso, si veis en ese artículo, se incluye la palabra streaming, o sea, personas que producen streaming, personas que producen contenido audiovisual, si bien no recoge la actividad como tal de un jugador
que presta servicios para un club a través de un videojuego. ¿Qué estamos haciendo a día de hoy con las herramientas jurídicas que tenemos, con el ámbito normativo que tenemos en la actualidad? Pues lo cierto es que lo más práctico, lo más conservador en este aspecto y no intentar caer en irregularidades es suscribir un contrato de una relación laboral ordinaria, es decir, aplicación del Estatuto de los Trabajadores puro y duro, con las diferentes especialidades que se podrán pactar individualmente en el contrato de trabajo, que es ahí donde a los abogados laboralistas que nos dedicamos a este sector, pues nos da un amplio margen de maniobra. Estoy ahí en ese contrato individual que suscribimos con el jugador de eSports, donde podemos poner qué sucede con los patrocinios, también en colaboración con nuestros compañeros de mercantil, qué sucede con el contenido visual que se produce, qué se sucede con la propia imagen del jugador, de quién es propiedad, si es del jugador, si es del club. Al final no deja de ser un trabajador por cuenta ajena. Imaginaros una empresa tradicional, qué sucede con lo que produce. Pues al final todos los frutos de la sociedad pasan a ser de la sociedad, no los genera el propio trabajador. Pues todas esas situaciones es donde intentamos regularlas en los contratos de trabajo y de forma similar a lo que se produce en los contratos de deportistas profesionales, pues intentar regir dentro de lo que nos deja el Estatuto de los Trabajadores y sin que vulneremos el derecho al trabajo y a la libertad que tiene el derecho al trabajo un trabajador por cuenta ajena, pues como son la exclusividad, es decir, que solo puedas prestar servicios para un club determinado, la no competencia postcontractual y durante la relación laboral. Eso sí, como sabéis, todas esas situaciones no se pagan con el salario, se tienen que percibir una retribución específica aparte. También se incluyen en esos tipos de contrato qué sucede con el centro de trabajo del trabajador, si hay algún sistema de teletrabajo, un anexo donde se diga desde dónde puede prestar servicios, porque poneros en la situación, realmente prestar servicios tampoco se necesita una modalidad presencial tradicional como en una empresa al uso, una fábrica, una industria a las que estamos acostumbrados tradicionalmente en el ámbito laboral, sino que realmente necesitamos un ordenador, una silla, una mesa, unos buenos medios informáticos, pero podemos prestar servicios geolocalizados en cualquier parte del mundo e incluso entrenar los diferentes componentes de un equipo, cada uno es de un lugar. Es cierto que eso lo explicamos en el curso con más detalle. Luego han ido surgiendo centros de trabajo colaborativos, donde incluso los trabajadores residen, que los denominamos gaming house, y ahí en esos centros de trabajo los trabajadores pueden prestar servicios de forma conjunta, entrenar de forma conjunta, bajo el mando y dirección, porque no olvidemos que son trabajadores por cuenta ajena, de un entrenador que es quien les imparte las órdenes y les dice cómo prestar servicios. Y realmente toda esta situación, ya os digo, la norma no nos da muchas herramientas para ello, pero también esa falta de regulación nos da muchas oportunidades a ser creativos, a hacer contratos de trabajo y explorar los límites del derecho de trabajo para este tipo de trabajadores, porque tened en cuenta que hay otra segunda circunstancia que es bastante relevante. Como hemos dicho que tiene una relación laboral ordinaria, se les aplica el Estatuto de los Trabajadores y sabéis que el sistema de fuentes dentro del derecho laboral es Estatuto de los Trabajadores, convenio colectivo y contrato individual del trabajador. Pero en este caso no existe convenio colectivo. No existe convenio colectivo sectorial, es decir, de un sector de eSport, y no existe convenio colectivo, o al menos yo no lo conozco, de empresa en los clubes de eSports. Esto sería muy importante de cara a regular las situaciones concretas de los trabajadores en su día a día en los clubes, pero claro, para negociar un convenio colectivo se necesitan dos partes, no se necesita solo el empresario y que él pueda negociar individualmente con los trabajadores, sino que se necesita una representación unitaria o sindical con quien negociar ese convenio colectivo. Y lo cierto es que en el sector, que es un sector donde hay trabajadores muy jóvenes, donde hay mucho dinamismo, donde hay muchos cambios de clubes, no se trata, ya lo habéis visto, de un sector tradicional
donde puedan entrar los sindicatos, donde se puedan hacer elecciones sindicales, que poder se puede por ley. El problema es que no ha habido, o hasta la fecha no se ha producido, ese interés por parte, a lo mejor, de los sindicatos más representativos para entrar en el sector, tener representación en el sector y poder negociar con la patronal del sector un convenio colectivo que regule unas condiciones más o menos homogéneas para el resto de clubes, como por ejemplo, si conocéis un poco en el ámbito del deporte profesional, sí que sucede pues, con las asociaciones de jugadores en el fútbol, con las asociaciones de fútbol sala, de baloncesto, que sí que negocian convenios colectivos con la patronal, que en este caso son las diferentes ligas o asociaciones de clubes. Entonces, en definitiva, bueno, solicitaba alguna pregunta, dejamos las preguntas para el final. En definitiva, se trata de un sector donde cada día no solo los trabajadores y las empresas, sino los mismos abogados que estamos inmersos, vamos aprendiendo y que queda mucho por hacer, pero que entendemos que tarde o temprano el legislador tendrá que poner la vista en ello, igual que ha sucedido con otros sectores que han salido de la nada, que nadie se esperaba. Pongo, por ejemplo, los riders. Hace 10 años nadie sabía lo que era un rider. A día de hoy hay inspecciones de trabajo, que si veis las noticias, la última ha sido que en la inspección de trabajo de Madrid ha puesto una importante multa a una empresa, que no vamos a mencionar ahora, por no tener de alta a los trabajadores. Y a golpe de inspección de trabajo, a golpe de procedimientos judiciales, se ha ido regulando el sector y las características específicas de un sector de prestación de servicios digital y no tradicional, y entendemos que tarde o temprano pues, tendrá que suceder lo mismo con este sector y ante esos retos estamos. Sí, además hay una cuestión, precisamente por eso, por no tener una normativa laboral especial, a pesar de que algunas, como bien decías, pues pueden tener rasgos o pueden tener cierta configuración que podría ser un poco aplicable, ¿no? a esos problemas que pueden surgir derivados de las relaciones entre clubes y jugadores, sobre todo. Pues estoy pensando, por ejemplo, en las cesiones como has dicho tú, ¿no? de jugadores a otros clubes, o incluso en las cláusulas de rescisión para poder llevarse a otro jugador de un club. Entonces, todo eso, que efectivamente es así desde el punto de vista normativo, se tiene o ha tenido cierta respuesta desde el lado de los publishers que son más restrictivos. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Valve, que lo estábamos sacando antes a colación, Valve actúa en ese caso como árbitro para que no ocurra, para que de alguna manera se den unas normas, un marco normativo, aunque sea por vía reglamentaria interna, y se evite, por ejemplo, que un equipo le quite un jugador a otro, que se produzca lo que se llama poaching, ¿no? en el sector. Entonces, dices, bueno, efectivamente, desde el punto de vista de la normativa laboral, no pasaría nada, porque yo a un trabajador que tengo contratado con un régimen laboral ordinario, pues puedo llevármelo a mi empresa si yo le hago una buena oferta, ¿no? Siempre y cuando no incumpla con las obligaciones de no competencia y todo esto. Pero en este caso, como las organizaciones o los publishers, que en este caso controlan toda la actividad competitiva, ya han puesto unas normas en ese sentido, pues no va a haber ningún equipo que lo haga, porque automáticamente sería descalificado de esa competición, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo además porque estamos hablando ya de competiciones que son supranacionales, con lo cual las normativas tienen que estar hasta cierto punto homogeneizadas, y por vía reglamentaria pues se trata, reglamentaria me refiero a nivel regulación de la competición interna, se trata de salvar este tipo de problemas, pero que efectivamente no eximen de que por vía legal y a nivel normativo puro y duro, pues puedan existir este tipo de disonancias que tienen que tener pues respuesta por parte del legislador en algún momento, que tendrá que adaptarlo, ¿no? O debería encaminarse hacia ello.
Y efectivamente, no solamente desde el punto de vista laboral, sino, y para eso además tenemos a Patricia, para que nos ilustre con este tema, hay un área, un sector en el que los eSports tienen, bueno, digamos que han hecho sus pinitos, sus pequeños pinitos, a la hora de acercarse, en algún caso, o aproximarse al concepto de juego de azar, de apuesta, como se conoce más coloquialmente. Y me gustaría que Patricia, que nos contaras un poco qué es lo que, bueno, que en el sector de los eSports hay en este sentido, ¿no? ¿Qué implicaciones puede tener esto? Claro, gracias, Julio. Algunos estarán preguntando de por qué vamos a hablar de juegos de azar en el caso de dentro de un curso que hace un abogado especializado en los eSports. Pues mira, por un sencillo motivo, porque al final la regulación de los juegos de azar alcanza a los eSports. Y por hacer esto un poco más dinámico, voy a tomar tu última petición, Julio, de que quizás el legislador tendría que regular ya desde el punto de vista de especialización en el sector de los juegos de azar. Y como se dice en inglés, be careful what you wish for. Mucho Sí. cuidado cuando le pedimos al regulador que regule, porque al final nos vamos a encontrar, sobre todo en el mundo de las nuevas tecnologías, como el que se encuentra el mundo de los eSports, con un constreñimiento del avance de la tecnología, como vamos a ver ahora con uno de los ejemplos. Una mala regulación se puede cargar un sector, pero claramente, vamos, desde luego. Tal cual. Tal cual, efectivamente. Entonces, si se están tomando su tiempo y ello se debe a que están estudiando derecho comparado, como se están haciendo en otros países, casos de éxito, pues entonces dejémosle todo el tiempo al legislador que se necesita. Los eSports, como adelantaba, se ven afectados por la regulación de los juegos de azar en tres casos. Uno, en el momento en el que se apuesta sobre los eventos de eSport. Dos, en el momento en el que dentro de un juego, de un videojuego, ya no propiamente en una competición de eSport, pero dentro de un videojuego, un equipo utiliza skins o apuesta entre ellos mismos. Y tres, y quizás una de las cuestiones que ahora mismo podemos incluso darle más importancia, la regulación o la futura regulación de las loot boxes, de los mecanismos aleatorios, como diríamos en castellano. Entonces, desde el punto de vista de las apuestas sobre eventos de eSport, esto ya está perfectamente regulado por la Ley 13/2011 de regulación del juego, aprobada en el 2011, en el que se considera que para poder ofrecer por un tercero, por una empresa denominada operador, se va a requerir una serie de licencias. Lo analizaremos más en profundidad en el curso, pero os adelanto que se requieren dos tipos de licencia, una general, que se llama una licencia de apuestas, y una licencia singular denominada otras apuestas de contrapartida. ¿Esto qué implica? Bueno, pues implica que hay que seguir con un régimen de licencias, que además no es un régimen abierto en el que se puede solicitar la licencia en cualquier momento, sino que hay que esperar determinadas ventanas para poder solicitar a la autoridad, a la Dirección General de Ordenación del Juego, que es la autoridad encargada de supervisar, de controlar y de inspeccionar este sector a nivel estatal. Hay que solicitar esta licencia o bien adquirir una sociedad que ya tenga estas licencias. Para poder ser otorgado estas licencias hay que cumplir con requisitos innumerables de entidad financiera, de capacidad legal, capacidad técnica y una larga lista de etcéteras, que ahora, bueno, pues tampoco voy a robar mucho tiempo en estos detalles, ya lo veremos en el curso. Pero en cualquier caso, se ha visto que
gracias a la pandemia, y por si hay que agradecer algo a la pandemia, se vio que la apuesta sobre eventos de eSport incrementó bastante debido a que no había otro tipo de eventos sobre los que apostar. Entonces, desde este momento empezaron a incrementar y con ese incremento de las apuestas, pues también se ha puesto el foco en cuestiones muy habituales, que son pues, el control habituales en cualquier deporte, como es el control del doping, que haya seguridad en el desarrollo íntegro de los eventos, lo cual eso hace que a su vez desde el sector de los juegos de azar haya mucha interlocución también con el conocimiento de los aspectos laborales, etcétera, etcétera. Es interesante además y hay que conocer efectivamente, como adelantaba Julio y como adelantaba Alberto, que no hay una regulación específica y que no se considera deporte, porque eso también va a tener sus implicaciones precisamente en el tipo de licencia que se solicita. Hay otra licencia que es apuestas deportivas. Esto se ha dejado fuera de las apuestas deportivas y no se considera, tampoco se ha considerado para el sector de los juegos de azar que esto sea un deporte. La consecuencia directa, por ejemplo, es que cuando en la normativa de publicidad se ha indicado de manera literal que no se puede hacer patrocinio en equipaciones deportivas, esto automáticamente significa que se quedan fuera los eSports. Eso trae muchísimo detalle, pero bueno, como breve pincelada, creo que es interesante ver para un abogado que hay que tener por lo menos la capacidad de sacar bandera roja en cada área. No todos somos laboralistas, no todos somos mercantilistas y no todos tenemos que tener al detalle el conocimiento de la regulación de los juegos de azar. Pero sin duda este curso yo creo que sirve precisamente para que en un futuro, desde el ángulo que se esté prestando el servicio, se pueda levantar suficiente bandera. Entonces, primera bandera levantada, ¿cuándo se va a querer realizar, ofrecer el servicio de realizar apuestas sobre eSport? Ojo que hace falta una licencia de juego con todas sus complejidades. Por otro lado, y como esbozaba al principio de mi intervención, también es interesante estudiar cada vez que un desarrollador tecnológico quiere ofrecer una plataforma en la que distintos equipos quieran desarrollar apuestas entre ellos para ver quién tiene más habilidad para vencer en el LOL o en cualquier videojuego que ya se ha nombrado. Ahí, bueno, pues es bastante complejo y hay que verlo caso por caso, pero al final habrá que tener siempre presente la propia definición de juego de azar, porque al final va a ser muchos de los casos que como abogados podéis recibir, porque hay que discernir si cae bajo la normativa estricta de regulación del juego y como ya habréis ido tomando nota, teniendo que obtener esas licencias, o si por el contrario simplemente hay que cumplir con normativa ordinaria de ley de servicios asociados de información, ley de consumidores, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, como digo, es muy importante tener muy presente la definición de juego de azar y lo que entiende nuestra normativa, porque no hay una sola definición de juego de azar, hasta que la ley 11 pues, unifica esa definición y donde se incluyen elementos muy estrictos. Estos son que se arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente valuables. Ojo, porque ha habido en los inicios de la actividad dudas entre si jugar con bitcoins era juego o no era juego. Pues aquí adelantaros que el bitcoin en este caso se ha considerado que es un objeto económicamente valuable, que además es asimilable al dinero y que por lo tanto se cumpliría con ese primer elemento de arriesgar cantidades de dinero o elementos económicamente valuables. Ojo que hay muchísimos videojuegos que tienen su propia moneda virtual y que si, salvo que no se pueda intercambiar por dinero fiat fuera del ecosistema de juego, eso no se considerará
un dinero u objeto económicamente valuable. Se deberá apostar ese dinero sobre elementos futuros o inciertos. Yo he llegado a estudiar algún caso muy interesante en el que se cumplían el resto de los elementos, pero justo este no se cumplía. Por lo tanto, se quedaba fuera de la definición de juego y, por lo tanto, del ámbito de aplicación de la normativa de juego. Sobre resultados inciertos y futuros, dependientes en alguna medida del azar. Y esto, aunque entendamos que el azar es una cuestión fáctica, también trae su aquel para ver si hay azar o no hay azar. Una de las preguntas, ¿hay azar en el desarrollo de un videojuego? Esto es demostrable, al final esto lo deberá dirimir un perito especializado en desarrollos, ¿no? En el código, para ver si se ha incluido o no se ha incluido algún elemento de azar. Es decir, si haciendo exactamente lo mismo dos jugadores se llega al mismo resultado. Y bueno, estos son los elementos principales. También hay que cumplir, también, bueno, pues que como he adelantado antes, que ese dinero, que haya un premio, perdón, que haya un premio y que ese premio además se pueda sacar del entorno del videojuego en este caso. Bueno, pues conociendo además esta definición, saltamos al último aspecto en los que es interesante que un abogado especializado en los eSports sepa que tiene que tener muy presente la regulación de juego. ¿Por qué? Porque en el año pasado se inició desde el Ministerio de Consumo una consulta, que ahora ya es un anteproyecto, una consulta para ver qué se hacían con los mecanismos aleatorios de recompensa, los loot boxes. ¿Por qué? Porque se entendía que podían tener alguna característica parecida a los juegos de azar. ¿Por qué se regulan los juegos de azar? Porque se entiende que no es una actividad inocua y que puede ser, entre otros motivos, pernicioso para personas vulnerables, consideradas personas vulnerables como menores de edad, ludópatas, etcétera, etcétera. Pues se ha considerado que estos motivos que alentaban a la regulación de los juegos de azar también podían verse dentro de las loot boxes. Se presentó una consulta en la que se pedía feedback de los stakeholders del sector en cuanto a cómo debía de regularse las loot boxes, bueno, o no regularse o introducir directamente en la ley de juego. Y recordemos, si metíamos la ley de juego, necesitamos licencias, parte de lo que uno ha mencionado, que es bastante poder económico para poder afrontar las garantías y toda la inversión que requiere el montaje de un operador de juego. Y otra de las opciones por que se optaban era una regulación específica. Pues finalmente, unos meses más tarde, se publicó el anteproyecto de regulación de los mecanismos aleatorios. Este anteproyecto, bueno, recomiendo desde luego que a cualquier publisher se lo lea bien. Evidentemente es algo que las principales asociaciones de videojuegos están encima de ello. ¿Por qué? Porque afecta en mucha medida al propio desarrollo puede afectar al propio desarrollo de los juegos, ya que incluye limitaciones muy similares a las que se han introducido para la regulación de las slots, de las máquinas de azar, tales como que estén prohibidos para menores de edad. En el momento en el que hay un elemento que se prohíbe dentro de un videojuego, cuando se está jugando a un esport a un menor de edad, pues sin duda puede cambiar el mecanismo, incluso la planificación de en qué territorios se va a ofrecer este videojuego o no. Se introducen cuestiones como que no se podrá realizar publicidad de esas loot boxes, no, salvo que sea bajo los mismos requisitos, además, que ya se le exigen a los operadores de juego, que haya unos mecanismos dentro del videojuego para autoexcluirse, que esto es absolutamente propio del sector de los juegos de azar. Es decir, que si uno se siente, al igual que cuando juega una slot, que tiene la posibilidad de autoexcluirse dentro de la propia página web del operador, o de autoprohibirse a través de unos mecanismos que ofrece el Estado, pues esto mismo se ha introducido dentro de este anteproyecto
que si da a la luz, tal y como está ahora redactado, tendrá que incluir este tipo de restricciones. Por lo tanto, dando estas breves pinceladas, y como digo, hay mucho que profundizar, es algo que, entre otras cosas, va a afectar mucho a los videojuegos, como por ejemplo ya lo ha hecho en otros países, en Bélgica, donde por ejemplo la FIFA decidió no ofrecer ya directamente su juego, ya que no permitían tener este tipo de mecanismos. Ojo que no todos los mecanismos de aleatoriedad están incluidos dentro del scope del anteproyecto, ya que se requiere que los mecanismos de aleatoriedad den premios para cumplir con esta definición que ya hemos analizado de juego. Por lo tanto, aquellas loot boxes que lo que ofrezcan sean, a pesar de que sea con un micropago, a cambio de un micropago, ofrezcan pues, mejoras estéticas o cualquier cosa similar, pues en principio no estaría incluido en este anteproyecto. Por lo tanto, ojo con la regulación de los juegos de azar. Muchas gracias. Sí, además es que el caso que citas de FIFA, bueno, es un caso bueno para explicarlo, porque en FIFA a lo mejor, bueno, hay gente aquí que muy probable que lo conozca. Hay un mecanismo de aleatoriedad que se parece mucho al que se daba cuando tú ibas a una tienda, un kiosco, a comprar un sobre de cromos, ¿no? para tu álbum. Entonces ahí hay un modo de juego que muchos lo conoceréis que se llama Ultimate Team, que consiste en eso, en abrir sobres. Y entonces los sobres tienen cartas y cada carta es un jugador. Entonces, claro, esos sobres se compran con dinero. Son micropagos, efectivamente, micro, pero hay gente que se acaba gastando verdaderas fortunas, ¿no? en esto. Y luego, efectivamente, eso tiene un impacto en el propio gameplay, ¿no? Que se llama, en la forma de jugar el videojuego, porque quien más sobres abre, por tanto, quien más compra, pues mayor impacto puede tener. Y eso tiene un impacto en la versión, o sea, mayor ventaja puede tener, y eso puede tener un impacto en la vertiente competitiva del videojuego. Porque por mucho, y esto le pasa a los jugadores profesionales de FIFA, por muy buenos que sean, uno de los acuerdos a los que normalmente llegan con los patrocinadores que tienen o con los clubs es el de que les paguen, o sea, que les den cierta parte de su contraprestación, que no es para ellos, sino para comprar estos sobres, para que ellos puedan tener mejores jugadores, acceso a mejores jugadores. Entonces, pero bueno, y luego está el otro tema, que es el de, a pesar de que puedan ser intercambiables, como es en el caso de FIFA, en FIFA hay un mercado dentro del propio videojuego, pero no los pueden sacar del videojuego, es decir, luego no pueden revenderlos. Aunque, bueno, evidentemente ninguno de facto está libre de poder transaccionar y venderse una cosa a otro jugador, pero desde luego estaría contraviniendo los términos y condiciones del propio videojuego. Es un tema muy interesante, es un tema, la verdad es que sí, y además al que hay que estar atento, como dice Patricia, porque puede tener implicaciones muy importantes. FIFA, por ejemplo, es un videojuego que actualmente creo que está clasificado por edades para mayores de 3 años. Entonces, claro, si el día de mañana, como ocurre en Bélgica, les obligan a vender solamente a mayores de 18 años, a lo mejor están cercenando la mitad del público objetivo al que iban a venderle el videojuego. Un videojuego que además venden cada año porque tienen una edición anual. Aunque bueno, el año que viene ya no se va a llamar FIFA, ya por si... porque han perdido la licencia de la FIFA Electronic Arts, pero este es otro. Entonces, bueno, un tema de verdad apasionante, muy interesante, que además en el curso vais a poder ver bien con los que al final os matriculéis con Patricia de una manera mucho más extensa, en profundidad y bueno, y dándole todas las vueltas que hay que darle a un tema que tiene enjundia como este. Además de estas dos áreas, como son la laboral, como son el derecho de gambling, ¿no? El derecho de las apuestas, el derecho del juego. En el derecho mercantil, que es un poco también el área al que yo me dedico, pues hay muchas cuestiones, tanto desde el punto de vista del derecho comercial como desde el punto de vista del derecho corporativo, pues son que es importante conocer o que es importante
familiarizarse con ellas para poder dar un asesoramiento pues, de valor a un stakeholder, a un player, al final a una gente que sea parte de este ecosistema. Como son, por ejemplo, hay que tener en cuenta que el 70%, incluso algunos estudios, según algunos estudios más, de los ingresos que provienen, o sea, que se reciben o que se facturan en el sector de los esports, proviene de los patrocinios, de los contratos de patrocinio, de los equipos, de los patrocinios personales, de los jugadores, de los patrocinios de las competiciones. La facturación global de los esports, que puede rondar entre los 1.000, 1.100, 1.200 millones más o menos anuales a nivel mundial, pues gran parte proviene de esos patrocinios. ¿Por qué? Pues porque actualmente, al ser un sector que tiene estructura, pero que cada vez va adquiriéndola, pero sigue siendo un sector joven, en realidad, pues ahora mismo lo que puede proponer para poder monetizar o comercializar el sector, pues es exposición, es visibilidad para todos esos para todas esas marcas, todas esas empresas que tienen interés en publicitarse o en que sus productos se muestren al público, sobre todo para ciertos nichos de público objetivo, como puede ser el público joven, pues es un terreno interesante al que mirar, ¿no? Y eso lo demuestran los propios números, ¿no? Entonces, en los contratos de patrocinio pues tienen también sus particularidades que tocamos en el curso. Es una cosa importante, ya os digo, de conocer, sobre todo de conocer pues cómo se comercializan esos derechos, qué obligaciones tiene el patrocinador por vía legal y qué usos y costumbres se empiezan a dar en este sector con respecto a los patrocinios. Además, ya no solamente en el tema, o sea, en el sector específicamente de los esports, porque hay un elemento adicional que se añade y que viene estando muy relacionado en los últimos años, que es el de la creación de contenido. Yo creo que no tiene mucho sentido entender los esports sin la creación de contenido en su conjunto, porque al final los esports no dejan de ser un espectáculo que es amplificado por parte de los creadores de contenido de todas las plataformas de broadcasting, ¿no? Como puede ser Twitch, como puede ser YouTube. Entonces, claro, todo esto tiene pues una importancia a la hora de ser entendido para poder prestar un asesoramiento adecuado, ¿no? Otra de las fuentes de ingreso importantes que existen son los derechos de retransmisión. Al final, los derechos de retransmisión, bueno, pues en los deportes, por hacer el símil, y nos veréis hacerlo constantemente, porque al final, aunque los esports no sean deportes, conceptualmente se parecen mucho a los deportes, y a la hora de ser explotados, en cuanto a lo económico, obviamente, tienen muchas similitudes con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues esos derechos de retransmisión también empiezan a tener un mayor valor a la hora de poder ser cedidos o otorgar una licencia de explotación sobre ellos pues tanto a cadenas de televisión como a OTTs, como puede ser DAZN o como puede ser Movistar, para poder generar también una vía de ingresos adicional. Y luego pues también tenemos los contratos de licensing, que también son muy habituales, pues a la hora de permitir generar merchandising de un equipo o de un jugador o de un videojuego en sí. Pues todos los contratos de licensing son importantes y también los tocamos, ¿no? en este curso. Eso por la parte comercial. Por la parte societaria, por la parte más de corporate, también tenemos particularidades, como por ejemplo una modalidad muy habitual para que un club de esports se constituya, que ya he visto antes hay una pregunta que iba por ahí, que luego veremos, es la modalidad que se llama Media for Equity. Media for Equity es
una modalidad en la que o bien un creador de contenido, alguien que tenga repercusión mediática, al fin y al cabo, ofrezca la posibilidad de entrar en un club de esports, por ejemplo, ya no aportando una cantidad dineraria, como puede ser habitual en las operaciones de inversión, en un aumento de capital, sino mediante la prestación de sus servicios. Porque es interesante que ellos, por un lado, no paguen, pero por otro lado, generan un valor para la sociedad a través de darle exposición pública, mediante el cual obtienen parte obtienen participación en la sociedad, ¿no? Entonces, estos mecanismos de Media for Equity son relativamente frecuentes en este sector. Es importante conocer este tipo de particularidades que vamos, digamos, encontrándonos en el sector y que tienen implicaciones legales que, como digo, al menos en esta parte mercantil no tienen una regulación específica, pero que es muy interesante conocer porque se van a escuchar en el momento en que tengas que dar asesoramiento a un club, un jugador, y no hayas visto este tipo de cuestiones, pues vas a tener que hacer un esfuerzo adicional por enterarte de qué es esa casuística, qué es de esto que están hablando, como por ejemplo hablo de esto del Media for Equity, para poder entenderlo en su totalidad, ¿no? Bueno, implicaciones en muchos sectores más, como blockchain, que también tratamos en el curso, ¿no? Hablamos pues eso, de las implicaciones que puede tener, por ejemplo, en los fan tokens que hay con los equipos, en los juegos play to earn, que llaman ahora también, que son aquellos en los que jugando se puede generar un criptoactivo, ¿no? Y bueno, y dentro de los play to earn, pues también hay algún eSport, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con una cuestión muy específica, muy de especialidad, las tocamos en este curso. En este curso ya es lo que decíamos, vamos a hablar de cuestiones que interesan a todos los players del sector y nosotros normalmente asesoramos y vamos, Patricia y Roberto pueden atestiguarlo totalmente, pues tanto equipos como jugadores, como publishers, como hemos dicho antes, organizaciones de competiciones o de torneos que muchas veces coinciden con el propio publisher, pero otras no, como a los propios patrocinadores, cuando los patrocinadores no saben muy bien cuando tenemos como cliente una marca, ¿no? Y no sabe muy bien dónde se ha metido, porque resulta que el director comercial le ha dicho que sí, que es muy bueno, porque es que este sector es la leche, vamos a hacer un contrato con un equipo de esports. Claro, si el abogado a la marca le puede dar una visión cercana a ese sector, le va a dar un valor adicional. Oye, pues es que este activo que estás comprando, ten cuidado porque resulta que a lo mejor el equipo tiene este problema, o entender, digamos, desde una visión práctica estos contratos es importante. Y gobiernos. Total. Asesoramiento a gobiernos, que ahora mismo precisamente están regulando, no solamente en España, sino en otros. Efectivamente. Y a broadcasters, pues eso, a todas estas, bueno, en fin, muchos de estos players a los que, bueno, creo que es interesante dar un buen asesoramiento y creo que es lo que intentamos un poco hacer en el curso. Si os parece, nos queda muy poquito, ya nos estamos acercando a la hora y tenemos que ir cerrando, pero yo miraría un poco las preguntas que nos han hecho. A ver, dame un segundo, que la tengo que subir. Vale. Tenemos, mira, dime. Perdona, bueno, preguntas presenciales, que por supuesto vamos a atender, te lo garantizo, vamos, 100%. Pues mira, lo primero cuéntanos tú y luego... Venga, sí, claro que sí. Si tienes el micro, vale, que así suena también. Una pregunta para cada uno. Venga. En el sector laboral, de cara a lo laboral, ¿cómo
¿Qué visión tienes de cara a cómo se va a regular esto de cara a los menores de edad? Porque los menores de edad precisamente son los que más talento, curiosamente, acumulan a la hora de participar, ¿no? Se fichan muchos menores de 16, 17, incluso ha habido prodigios que han surgido ya con los videojuegos a los 13, a los 14 años. Entonces, esto es una cuestión pues que no deja de ser, porque es todo un mundo de inversión lo que hay ahí, es todo un mundo de atractivos que puede generar ludopatía, que puede generar problemáticas asociadas a niños que todavía no tienen desarrolladas ciertas habilidades cognitivas, ¿no? ¿Cómo prevés que esto va a regularse laboralmente? Pues es una muy buena pregunta porque efectivamente, enlazando con las pequeñas pinceladas que daba en mi intervención, dado que no se le aplica ninguna relación laboral especial, pongo un ejemplo, la relación laboral especial de artistas sí que recoge peculiaridades para los artistas que son menores de edad y para la contratación de artistas que son menores de edad, pero mientras eso no exista, tenemos el Estatuto de los Trabajadores. Y el Estatuto de los Trabajadores, para aquellos que lo conocéis, no os voy a aburrir ahora, pero voy a dar pequeñas pinceladas, establece limitaciones en materias de jornada, en materia de contratación, autorizaciones, y mientras no haya legislación, esas limitaciones son las a las que nos tenemos que acoger y no podemos pasar la línea porque además es una materia muy sensible. Yo realmente no me he tenido que, en mi experiencia, oponer directamente a esa situación o decirle a un club, a un empleador que había cierta limitación porque no me he encontrado con ella, pero es algo que está latente y que efectivamente cada vez los trabajadores, o sea, en este caso los jugadores, son más precoces y que el legislador, cuando se remangue y se ponga a regular este sector en el ámbito laboral, debería tomar nota y hacer una regulación que yo creo que tiene que ser muy similar a la que ya existe en los artistas, en el Real Decreto Laboral especial de los artistas por cuenta ajena, para permitir pues, prestación de servicios a lo mejor los fines de semana, porque muchas competiciones son los fines de semana, viajes al extranjero, limitaciones de jornada, que sean específicamente controladas obviamente por el empresario y por los mecanismos de control que tienen los trabajadores, como la inspección de trabajo, o si los hubiese los representantes de los trabajadores, pero con un pequeño de margen adaptado a la actividad tan específica como es esta. ¿Prevés una modificación del estatuto? No tengo constancia ninguna, pero debería hacerse. Vale. Por este lado, me ha parecido muy interesante cuando comentabais la cuestión del FIFA. Los eSports están dirigidos sobre todo a juegos que tienen ciertos valores sociales que reflejan, por ejemplo, no podemos decir que el Call of Duty es un juego eSport porque precisamente la actividad consiste en matar a otros usuarios, ¿no? Mucha gente discreparía contigo, pero... Lo sé. Sé que hay un debate muy abierto en ese sentido, pero actualmente en Asia sí que se está reconociendo los eSports como deporte olímpico. Se empieza ya a valorar muy seriamente el empezar a introducirlo en competiciones internacionales con carácter olímpico. De cara a ese sentido, ¿cómo puede llegar España a introducirse en ese mercado o cómo puede llegar a introducirse esa dinámica en Europa, que somos tan restrictivos respecto a derechos humanos y a... A ver, A lo mejor es muy amplia. Primera, o sea, ten en cuenta que estamos todavía sin ser un deporte, imagínate un deporte olímpico, imagínate. Pero eso que dices sí que ha tenido a veces, bueno, ha sido objeto de debate, sobre todo lo que tiene que ver con si los esports tienen que tener una, no sé si llamarlo valores o sí, quizás sí, unos estándares, pues eso, de no violencia, etcétera. Ya te adelanto que de cara a los patrocinadores es más complicado vender un Call of Duty que vender fíjate lo que te voy a decir, un Valorant, que no sé si lo conoces. Sí, Pues, soy jugador. Pues si eres jugador de Valorant, verás que a pesar de que en los dos casos se trata de un shooter, porque al final son dos shooters, uno es mucho más friendly a la vista que el otro, ¿no? Y los dos hay armas, ¿eh? Pero ya estamos hablando de una cosa mucho más parecida a un dibujo animado, ya no estamos... Entonces, la tendencia es esa, y Riot, que no son tontos ni mucho menos, han sido capaces de ver eso y de hecho es uno de los motivos por los cuales les han empezado a quitar cuota de negocio a Counter-Strike, que era su principal competidor. Entonces, efectivamente, es una cosa que es interesante. No sé hasta qué punto
se podrá estandarizar, por lo que te digo, porque, bueno, al final lo que manda aquí, seguramente, o una cosa que influye mucho es de dónde provienen los patrocinios. Si los patrocinadores establecen unas restricciones porque no les interesa, pues eso, vincularse a un eSport que tenga un contenido muy violento, pues seguramente los eSports harán lo que ha hecho Riot, cada vez hacerse menos violentos para ser más patrocinables. O infantilizar más, digamos, la... Van a ser, claro, van a ser Claro. menos, pues piensa en, no sé, piensa en Clash Royale. Piensa en, pues eso, bueno, el propio League of Legends. El propio League of Legends es un poco también, sigue un poco esa dinámica. Es todo muy fantasioso. Muy no, plástico, sí. claro, y sin embargo, esports más duros o más realistas, como puede ser el propio Counter-Strike, como puede ser Call of Duty, como puede ser Rainbow Six, todos estos, Sí, más realistas. más realistas, tienen más dificultades a la hora de obtener patrocinios. Entonces, Porque incentivan actitudes, ¿no? claro. Claro. Y una última por aquí, de cara, creo que a lo mejor esta afecta a ambos, incluso en la cuestión económica, en la cuestión de inversión. Ahora mismo en España están empezando a crecer los grandes clubes, están empezando Ibai Llanos, todas estas personas están empezando a invertir ya en crear sus propios clubes, sus propias marcas, incluso jugadores de fútbol profesionales. Nosotros dentro del ámbito del derecho, del ámbito mercantil, ¿cómo nos acercamos a este tipo de clubes o cómo podemos tener acercamiento a este tipo de organizaciones que están empezando a surgir? O si de repente un chaval quiere crear su propio negocio, ¿cómo nosotros podemos llegar a acercarnos a este mercado? O sea, lo estás preguntando desde un punto de vista casi más de negocio, de cómo, Sí. puedes entrar, Más meter comercial. cabeza, ¿no? Sí, ¿cómo habéis llegado vosotros a interactuar de esta manera con este mundo que está comenzando tanto y que todavía no se conoce? Porque, Claro. como No, es una mencionabais, buena ¿no? pregunta y yo creo que viene muy bien al caso. Mira, yo en mi experiencia personal empecé precisamente, bueno, soy socia de un despacho cuya una de sus especializaciones es el sector de los juegos de azar, entonces ya tenía un poquito el camino hecho en ese sentido. Y luego, fíjate que mi primera inmersión con los eSports fue al principio de los días, porque ya se empezó a discutir precisamente si los skins de Counter-Strike se consideraban moneda o no en los juegos de azar, ¿no? Entonces ahí empezó un poquito el énfasis desde mi perspectiva, que era el sector de los juegos de azar, pero luego la inmersión, digamos, práctica y pura y más del día a día ha sido desde que se ha regulado precisamente la publicidad de los juegos de azar. ¿Por qué? Porque antes los operadores de juegos de azar podían patrocinar y patrocinaban a los equipos de fútbol, patrocinaban a los equipos de eSport, etcétera, etcétera. Pero como ahora ha habido unas limitaciones, entonces la interactuación con el sector de los videojuegos pues ha sido aún mayor. Y además, desde que se ha introducido esa noción de, como he indicado al principio, de que no era una actividad inocua la de los loot boxes, pues eso ha entrado más pie. ¿Cómo se empieza como abogado a meter cabeza en AEBI, en la liga, en todo esto? Bueno, pues yo creo que a mí alguno importante precisamente me contactó cuando me pidieron hablar en un webinar sobre los temas que ahora estamos hablando. Entonces, de esa manera, alguien dentro de estas organizaciones dice, joder, esta abogada o abogado sabe y está especializado justo en lo que yo necesito. Entonces, por ello, luego pues recibes el primer correo, llamada, reunión, etcétera, etcétera. Yo, vamos, lo único que añadiría a eso es que para meter cabeza en un sector, primero, que te guste el sector y segundo,
que es verdad, ¿eh? Y que tengas... Cuidado la- porque no, tú jugarás a los eSports, No. pero yo no me estoy con la maquinita, ¿eh? No, ya lo sé, ya lo sé. Que Pero no, digo que para meter cabeza. para defender a un asesino no hace falta asesinar. No, tienes toda la... tienes toda la razón. Pero lo que quiero decir es que eso se percibe. O sea, cuando uno le gusta lo que hace Sí, y a quien absolutamente. asesora, se ve que, vamos, se percibe como un valor y sobre todo, bueno, hay despachos que tienen secciones especializadas en este tema, en eSports. Si hay alguien que tenga una especialización en eso, tiene puntos ganados para poder trabajar de eso. Claro. Y como cada vez es un sector en el que va creciendo más, cada vez va habiendo más oportunidades de trabajar en clubes, como dices tú, pues si hace ya un año Ibai creó COI, pero cada vez se van creando más clubes y si crece el sector hay más oportunidades para todo el mundo en general. Eso es un poco lo que añadirías. Bueno. Total. Vale, muchas gracias. Nada, vosotros. Vale, si os parece, terminamos con un par de preguntas rápidamente porque creo que nos van a acabar echando porque teníamos hasta en punto y nos hemos pasado ya 10 minutos, pero bueno, vamos a darle un par de... Cogemos 3, por ejemplo, y... Sí, muy rapiditas. Venga. A ver, nos pregunta Sandra que no ha entendido por qué se ha mencionado la relación laboral artística, pero que no cabe en la práctica. Sí, bueno, a ¿Qué ver, riesgos encontráis? es únicamente por plantear el debate, por ver dónde podemos encuadrar a esos trabajadores, porque no dejan de ser trabajadores por cuenta ajena, dentro de una relación laboral más específica que la genérica que se establece en el Estatuto de los Trabajadores. Y es lo que os decía, si os leéis el artículo 2, el ámbito de aplicación del Real Decreto de Artistas con la nueva modificación que ha habido en 2022, pues hay muchas palabras, hay muchas actividades en las que podría entenderse que cabe que estén encuadrados los eSports. Se menciona contenido audiovisual, se menciona contenido artístico o específico que pueda ser grabado o compartido en Internet, e incluso se menciona la palabra streaming. O sea, hay situaciones o conceptos muy técnicos y novedosos que se pueden asociar al mundo de los eSports y en los que podemos entender incluidos a estos trabajadores, y también nos da una especie de facilidades que, como preguntamos al hilo de la otra pregunta del otro espectador que había, pues que nos da más facilidades para este sector, pero yo cierro el debate rápido. Realmente lo que yo recomiendo como abogado especialista en este sector, en el ámbito laboral, es que se haga un contrato bajo el régimen general, bajo el Estatuto de los Trabajadores, no bajo ningún régimen especial. Únicamente era por plantear esa duda a término de debate, pero a día de hoy, para mí no cabe ninguna duda de que tienen que estar dentro de del régimen general del Estatuto de los Trabajadores. Vale, fenomenal. Vale, pues tengo una pregunta para Patricia que dice Jesús Valentín. Dice, claro, según lo que comentáis, ¿es necesaria que esa aleatoriedad lo sea en relación a la jugabilidad del juego o en cuanto a los micropagos que puedes hacer dentro del juego? Siendo este segundo caso, entiendo que todo videojuego podría ser susceptible de pedir esa licencia. Claro. No, eso es un punto interesante y son dos cosas distintas. El análisis de la aleatoriedad del juego es interesante, pero siempre que haya apuestas sobre ese videojuego, uno se lleve un premio, etcétera, etcétera. Y además eso o sea, eso al final tiene que haber un operador que maneje y no deja de ser distinto a cuando se apuesta sobre un evento de fútbol, ¿no? Pero en el caso de las loot boxes ya no entra tanto en lugar si hay aleatoriedad en el total de juego, que sí que puede tener sus implicaciones, sino en el propio mecanismo de la loot box. Es decir, yo hago el micropago, pago y el desarrollo, el código de ese software se incluye un generador de números aleatorios, una aleatoriedad desde que se inicia el propio desarrollo de la loot box. Fenomenal. Y voy a acabar con una pregunta más mercantil que hacían también.
era que para las empresas que se dedican a los esports, en lugar de una SL, si se vehiculiza a través de un club deportivo, aunque como bien decís, no se considera deporte. No, efectivamente, las formas societarias deportivas, como la Sociedad Anónima Deportiva, por objeto no entran dentro de este tipo de sociedades que tienen este objeto social, que son, por ejemplo, un club no podría ser una sociedad anónima deportiva, ¿no? Yo creo y me sabe mal porque hay más preguntas, pero lo vamos a tener que ir dejando por aquí porque nos estamos pasando ya bastante del tiempo. No sin antes agradecer a estos dos ponentes de lujo que he tenido a mis lados por haber venido. Y nada, y de cara a todos los demás, pues deciros que el curso empieza el 17 de febrero, durará unos 2 meses más o menos, y tiene lugar los viernes de cada semana durante esos dos meses. Nada, gracias como siempre a la Escuela de Práctica Jurídica y no sé si queréis decir alguna cosa para despedir vosotros. No, por mi parte, únicamente agradecer igualmente a la Escuela de Práctica Jurídica por esta oportunidad. Y nada, si os habéis quedado con ganas de profundizar mucho más, pues sí, repetir la invitación de Julio, porque en el curso profundizamos todas estas cuestiones y muchas más con más detalle. Y poco más. Si os apasiona este sector, desde luego ir a por ello, que es muy entretenido. Y de nuevo, gracias y encantada de haber sido tu flanco izquierdo, Julio, Alberto. Nos vemos en el curso. Fenomenal, pues muchísimas gracias. Hasta luego.